Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando vayan a solicitar un laboratorio es riesgo-beneficio. ¿Qué beneficio tiene y qué riesgo tiene? Ya que primero lo tengo que justificar. Un método complementario, ¿para qué nos sirve? Para confirmar una hipótesis o para ver la evolución de ese cuadro que estamos logrando. Y hay una tercera condición que muchas veces la utilizamos para orientarnos. Por ejemplo, cuando hablamos de tuberculosis, hay un paciente que está con disnea, que tiene fiebre, ustedes apuntan el pulmón y no encuentran ningún ruido anormal, solo lo ven taquipneo. Pero por las características de come y la forma de presentación, uno sospecharía tuberculosis. Pero en el ¿cómo es una tuberculosis pulmonar que no tenga ningún tipo de estertor? Recordamos que son los estertores. ¿Qué son los estertores? Los ruidos anormales, que pueden ser secos y húmedos. Los secos, la bronquiolitis, la sibilancia, y los húmedos, los créditos que tienen mediana burbuja, como hemos aprendido en semiología. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, ahí necesitamos una radiografía. Y cuando vemos la radiografía nos sorprendemos por el gran compromiso de ese parénquima. Y uno dice, ¿por qué no hay no está habiendo una alteración a nivel temprano como uno quisiera, ni a nivel de bronquio? Es más un infiltrado como ocurre en la periférica. Entonces, con esas características de justificación, la justificación ponemos en la balanza, por un lado, la utilidad y por otro lado, el riesgo. Si el riesgo es mayor que la utilidad, pues debo considerar otro método complementario si lo necesito. ¿Sí? Eso lo vamos. Y eso, recuerden lo que les dije en la primera clase, que no queremos un análisis de memoria, queremos tener un razonamiento crítico. Y ese análisis crítico es el que nos hace pensar en esta consideración. Entonces, ¿para qué me sirve? La utilidad para confirmar una hipótesis diagnóstica o para ver una evolución de un proceso. Entre los métodos invasivos, el estándar de oro que más utilizamos en medicina cuando estamos valorando la parte pulmonar es la radiografía. La radiografía es un método no invasivo, pero que tiene sus riesgos. Como vamos a ver, como vamos a ver, la clase siguiente de práctica, cuando estemos hablando de radiografía, ya que uno dice, no es invasivo, no rompe ninguna barrera, aparentemente, pero si nuestro paciente, o nuestra paciente en este caso, estuviera embarazada en el primer trimestre, pues esa radiografía que parece simple, que no tiene riesgo, para el sobrino puede crearle una malformación u otro daño. Y lo propio para nosotros. En la práctica vamos a recomendar cómo es que debemos protegernos cuando estemos utilizando estos rayos. Entonces, estos rayos X nosotros los vamos a interpretar en base a las características de las sombras que tiene el cuerpo humano, y eso lo vemos a través de los infiltrados.
Las sombras normales no los hablamos de infiltrados. Cuando vamos a utilizar el término de infiltrados, vamos a ver a las situaciones anormales que puede presentar el cuerpo, o en este caso el tórax, cuando estemos hablando, y que en la práctica vamos a entrar con más detalle para que ustedes lo puedan aplicar. Utiliza un principio de físico, que es la irradiación de rayos, atraviesa el cuerpo y nos da 4 densidades normales y una quinta que anormal está fuera del cuerpo, que son la densidad oleosa, la densidad aérea, la densidad agua, la densidad calcio y la última que es externa, que es la densidad metálica cuando tenemos un cuerpo extraño. La interpretación de la radiografía la tenemos que hacer de una manera metódica. En la práctica vamos a ver que hay distintas formas de interpretar. Yo particularmente recomiendo siempre ir de derecha a izquierda, porque así leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, yendo de adentro hacia afuera. Entonces, esta interpretación nos va a permitir reconocer si encontramos, por ejemplo, en esta radiografía que es normal, si interpretáramos algún tipo de... Ahora, estos infiltrados, generalmente las sombras las vamos a reconocer en 2 momentos, radio opaco o radio lúcido. No entro mucho en detalle porque vamos a tomar 3 horas hablar de radiografía específicamente con las diferentes técnicas, las diferentes lesiones que podemos tener y de manera práctica cómo lo vamos a hacer. Una forma, esto lo vamos a ver con más detalle, por eso no entro en detalle. Ok. Otro método complementario, no invasivo, este sí no tiene riesgo para el paciente ni para el médico, que es la ultrasonografía, también conocida como ecografía. En la práctica, dependiendo del número que seamos, si no somos un número muy voluminoso, vamos a hacer ecografía con los pacientes. Solo que cuando somos demasiados, pues no es fácil estar alrededor del paciente. Si ustedes se fijan en la foto, están no más de 6 personas, ya que pudiéramos estar cerca interpretando. Pero sí debemos conocer que esta ecografía la vamos a hacer para control de los procesos neumónicos o para los procesos de efusión o derrame pleural. La técnica generalmente el paciente se lo hace sentado o acostado, de preferencia utilizamos en tórax 2 tipos de transductores, el lineal o el convexo. El que más conocen ustedes es el convexo para ecografía abdominal. Entonces, estas sombras que utilizamos nos permiten reconocer en la pantalla, pero además tiene una característica de ecografía que puede aplicarse el modo Doppler. Con el modo Doppler podemos detectar lo que es la circulación. Entonces, zonas con alta circulación la vamos a poder. Tiene mayor utilidad en la ecografía cardíaca, por ejemplo, la ecocardiografía. Y la novedad que apareció aplicando la fibrobroncoscopía, que ya aquí lo combina invasivo, es el EBUS famoso, que es de inglés ultrasonografía endobronquial, o también conocida como transbronquial aspirativa. Ingresamos con un fibrobroncoscopio. Hoy los fibrobroncoscopios son tan delgados que podemos llegar a zonas donde antes no podíamos. Y no solamente encontramos las imágenes que nos emiten las ondas sonoras, sino también combinando con el fibrobroncoscopio podemos visualizar.
vamos a ver que esta endoscopía bronquial nos ayuda bastante cuando estamos hablando de diagnósticos que no son tan fáciles como una sarcoidosis o poder identificar áreas de lesiones nodulares o poder ir a tomar una muestra de un ganglio que esté alrededor del árbol bronquial y va a ser más específica su ubicación. Otro método complementario que utiliza los rayos X es la tomografía. En la tomografía, aquí la principal recomendación es poner en la balanza el riesgo-beneficio, porque una tomografía equivale entre 150 a 300 radiografías que se hagan en ese momento la persona. Mientras más nuevo el equipo, menor irradiación. Mientras más antiguo el tomógrafo, mayor irradiación. Entonces, aquí, si nuestra paciente estuviera embarazada, ¿justifica irradiarla tanto? Uno se pregunta. Por más que hay las protecciones de los delantales con plomo, y nosotros como médicos, cuando estamos acompañando a un paciente en el tomógrafo que está intubado y que tenemos que estar anunciándolo, pues vamos a estar irradiados. Entonces, por eso le digo la balanza riesgo-beneficio. ¿Justifica o no justifica? Y la tomografía, algo que vamos a ver en la práctica, es que tenemos que interpretar, reconocer los tipos de ventanas, ventana pulmonar, ventana mediastínica, y para la interpretación de las lesiones bronquiales y pulmonares vamos a usar la ventana pulmonar. En cambio, la ventana mediastínica nos va a servir para la parte blanda, para la pleura, para el corazón, mediastino, grande y vaso, pero no para ver para. Y estas dos ventanas, además, tenemos que reconocer si el estudio que estamos haciendo es con contraste o sin contraste. ¿Cuándo vamos a pedir una tomografía contrastada? Especialmente cuando estemos buscando lesiones tumorales. Porque las lesiones tumorales tienen mucha irrigación. Cambio, una lesión de una neumonía, por ejemplo, no necesito hacer un buen contraste. Porque cuando utilizamos el contraste, aumentamos el riesgo, debido a que la persona puede tener una reacción al contraste o bloquear una función renal. Entonces, en la tomografía usamos contraste iodado y podemos hacer el contraste con bario. Lo vamos a ver en la práctica con más detalle, cómo se hace. Y otro criterio que tenemos que considerar es que tenemos que ver 3 cortes. Para poder interpretar apropiadamente, además de mirar la ventana pulmonar o la ventana mediastínica, en ambas ventanas tenemos que visualizar los 3 cortes. El corte axial, que lo reconocemos porque es como que el paciente estuviera acostado y le vamos haciendo rebatitas. El corte coronal es como si estuviéramos viendo una radiografía de un paciente de frente, y el corte sagital es como si lo estuviéramos mirando de costado, una lateral. Entonces uno lo reconoce, pero no se queden con una sola imagen. Para poder tener el diagnóstico apropiado, por ejemplo, aquí estoy viendo solo una imagen, pero yo tengo que verlo completo. Si voy haciendo rebanaditas cada 5 o cada 10 milímetros, normalmente una tomografía nos muestra más de 300 cortes, solo que en la lámina nos presentan entre 32 a 16, dependiendo del tamaño. Pero hoy, siglo XXI, habitualmente nos dan un link en el cual nosotros entramos o nos dan un CD. Entonces ahí podemos ver todos los cortes con más detalle. Entonces, si vemos como si estuviera acostado, porque la tomografía siempre se toma acostado, no como la radiografía que lo puedo tener sentado, semisentado, acostado, de pie. La tomografía siempre va a ser acostada. Entonces, si lo ven como si estuviera acostado, este es axial. Esta es una sustracción. Otra de las ventajas que tiene la tomografía es que puede sustraer los elementos del cuerpo y quedarse visualizando solo lo que queremos. En este caso estamos viendo con más detalle todo lo que es el árbol bronquial. Y la ventaja de la tomografía es que nos permite ver lesiones tan pequeñitas de menos de 0,5 centímetros o de 3 a 5 milímetros en diferentes ángulos. Lo puede hacer con reconstrucción,
y en ocasiones nos las muestran de colores, pero no para nosotros los médicos, sino para que el paciente, cuando le estemos mostrando, pueda interpretar mejor. Porque nosotros los médicos sabemos que la radiografía sí o sí es blanco y negro, en escala de grises. Y la tomografía es una radiografía, simplemente que está siendo interpretada por una computadora. Pero en ocasiones donde van a ver, colores, qué bonito. No hay diferencia para nosotros los médicos. Esto es para que el paciente pueda reconocer mejor el tumor, la lesión vascular que estamos encontrando y le da un poco más de tratar de convencer a ese paciente. Hoy, en la práctica, nosotros vamos a ver que tenemos un buen tomógrafo en el hospital, tenemos uno de 64 cortes y tenemos un helicoidal. El helicoidal es el que tiene mayor resolución. Y la tomografía, además, cuando lo utilizamos con contraste, nos permite ver los vasos. Es decir, una angiovasotomografía, una tomografía de los vasos que podemos hacerlo en detalle con zoom, especialmente cuando estemos buscando tromboembolismos pulmonares. Los infiltrados, salud, 1.8, está aumentando. Próxima clase, si sigue frío, todo con barbijo, aunque no estemos tosiendo, por favor, porque está incrementando influenza y está incrementando COVID. Entonces el ambiente es cerrado, entonces, por favor, todos nosotros, me incluyo, nos ponemos barbijo en la siguiente clase. Les decía que los infiltrados son igual que la radiografía, los mismos tipos de infiltrados, los micronodulares, los nodulares, las masas, los tipos intersticiales, los tipos lineales, las lesiones de tipo quística, las lesiones de tipo acceso, las lesiones de tipo caverna, fibrosis, es lo mismo que la radiografía. Vamos a entrar más en detalle en la práctica para que puedan reconocerlo. Y fíjense, este corte, ¿qué tipo de tomografía sería? Si veo con colores claritos el parénquima, esa es la ventana pulmonar. La reconozco porque si los pulmones se vieran negros, así como la tráquea, esa sería la ventana mediastínica. Entonces, aquí, ¿qué parece? ¿Sentado, acostado, de frente o de costado? De frente. Entonces, hemos dicho, cuando es de frente, es un corte coronal, ¿sí? Y miren esta tomografía. Aquí uno mueve las diferentes densidades que se tienen para juzgar y desaparece pulmón, desaparece músculo, desaparece hueso y solo se queda el árbol bronquial. Eso es lo que ha facilitado que ya no hagamos las famosas broncografías, porque la broncografía tenemos que poner contraste y es bastante incómodo para el paciente. Y otra de las ventajas, fíjense, que esta tráquea, esta zona de aquí, podemos hacerle zoom y podemos navegar en su interior tratando de ver, porque uno dice, ¿cómo con imagen podemos entrar por la tráquea? Aquí está la carina, aquí se divide el bronquio derecho, el bronquio izquierdo. Esa es la gran ventaja de tener imagen, teniendo más posibilidades de llegar a una hipótesis diagnóstica. Otro estudio que utiliza imágenes, y aunque parece que no es antiguo, porque no es bien interesante, porque ya utiliza un radioisótopo. Estos radioisótopos son radioactivos, por lo tanto debemos tener la precaución, especialmente en embarazos. Y por eso es que en la práctica, la técnica, cuando vemos una persona ¿qué tipo de tos es? La tos, ¿cómo la caracterizaríamos esa tos? Seca. No parece seca. No parece seca, aunque lo ideal es consultar, pero fíjense, estamos viendo intensidad, estamos viendo frecuencia. ¿Qué síntomas tendría esa persona? Molestia con la garganta, ¿qué otros síntomas? Para poder tomar en cuenta
estamos frente a un problema de la vía aérea superior que está probando, es un problema bronquial. Ahí lo importante es destacar la organización. Pero volvamos a lo que estamos hablando. Entonces, la gammagrafía es un proceso invasivo, aparentemente no porque usa imagen, pero porque es invasivo por el riesgo que lleva la utilización de radioisótopos. Esta gammagrafía la vamos a pedir cuando estemos sospechando de dos patologías principales: cáncer y tromboembolismo pulmonar. ¿Okay? Entonces, la gammagrafía la vemos así, como esta imagen, como si fuera una radiografía borrosa, y vamos a utilizar como entrada dos radioisótopos: el tecnecio 139 y el xenón 133. ¿Para qué nos sirven los dos? Uno, para ver cómo es la circulación, es decir, la perfusión, y otro, cómo es el intercambio gaseoso. Entonces, ahí tenemos que ver, en un tromboembolismo, ¿qué me interesa? Si está circulando la sangre, si se da perfusión, es un problema, pero también puede haber la falta de difusión. Entonces, recuerden, gammagrafía, radioisótopo. ¿Cuándo usamos? Cáncer, tromboembolismo pulmonar. ¿Y cuál es el riesgo para el paciente o el entorno? Los radioisótopos. ¿Cuáles son los radioisótopos que usamos? El xenón 130 y xenón. La diferencia está en que uno es para perfusión y el otro es para difusión o ventilación, que es el xenón 133. Eso no se olviden, por favor. Y otro estudio que es bastante interesante, que lamentablemente no lo tenemos en Santa Cruz, solo está en La Paz y en otros países, es el famoso PET. Habitualmente van a escuchar ustedes PET scan, pedir un PET scan. ¿Qué es el PET scan? PET, positron e emisión de tomografía. Entonces, una tomografía de emisión de positrones. Esto tiene mucha utilidad para la lesión neoplástica, para ver la perfusión a nivel de parénquima, para ver si el primer PET que conocí fue un congreso, y de ahí tuve la oportunidad de verlo en un estudio de infarto o de miocardio. Las imágenes de colores que vamos a ver, y tiene, sí, aunque usamos radioisótopos, pero no tiene riesgo, porque utiliza una glucosa radiomarcada y nos va a permitir tratar de ver. Pero tomen en cuenta, sí, de que podemos tener falso positivo. Esa imagen que uno considera que puede ser un tumor, que puede ser una lesión, puede ser un resultado falso positivo debido a procesos inflamatorios que pueden haber, ya sea por cuestiones bacterianas, como una neumonía, o una tuberculosis, como una enfermedad granulomatosa. Lo propio de la gammagrafía, a veces cuando pedimos gammagrafía ósea para ver si no hay metástasis, de pronto vemos en los huesos una imagen bastante densa y uno puede considerar que puede estar una metástasis del tumor y no es más que una inflamación por un golpe que tuvo el paciente. Entonces, siempre considere los falsos positivos. Otro estudio que se aprovecha los rayos X es la angiografía. Como les mencionaba hace un momentito, la angiografía la podemos combinar con la tomografía o la podemos hacer directamente con los rayos X. En dos momentos. ¿Cuáles? Cuando la interpretamos proyectada en una película fotográfica, es decir, en una imagen, o cuando la interpretamos de manera dinámica, como ocurre cuando usamos un microscopio. Ahí están viendo en negativo, porque la radiografía la podemos ver de una forma desde cada dirección, o la podemos invertir. En este caso, la hemos invertido para que puedan reconocer mejor el callado de la aorta torácica y la aorta descendente con sus variaciones. Entonces, ¿cuándo vamos a usar en neumología un estudio homográfico? Cuando
estemos sospechando obstrucción vascular. ¿Cuándo ocurre eso? Tromboembolismo pulmonar o el proceso neoplásico. ¿Podemos combinarlo? Se puede. Ahora, ustedes han visto en cardiología, me imagino, cuando se está sospechando de un infarto pulmonar, ¿qué estudio se le pide? Le pedimos una... ¿Qué estudio? Llevar un infarto agudo, ¿eh? Sí. El esfuerzo es uno y el otro un cáteter. Cuando decimos los cardiólogos normalmente hacen un cáteter. ¿Qué es el cáteter? Es un cateterismo que se le mete normalmente por la vena. La vena se va hasta arriba, se va con contraste y podemos ver los vasos del corazón. Eso es una arteriografía también. ¿Sí? Una arteriografía coronaria. Entonces podemos ver en el árbol pulmonar o lo que han visto X. Y obviamente también se puede hacer para cualquier trayecto circulatorio que podríamos estar buscando, como se arterial del miembro, etc. Otro estudio que utiliza imágenes y que no tiene riesgo, que tiene las radiografías, es la resonancia magnética. La resonancia magnética sí o sí la vemos en contraste, pero en contraste no tiene riesgo como los otros radioisótopos. Y también tenemos que ver en los cortes axial, coronadas, son las mismas proyecciones que nos van a dar. Y tenemos que ver con contraste y contraste. Nos permite ver tejidos inflamatorios, como también nos permite ver procesos neoplásicos. El pulmón vamos a utilizar bastante, no para diagnóstico de neumonía, sino para diagnóstico de procesos neoplásicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Una resonancia o una tomografía? Aquí pongo la balanza porque ¿cuánto me cuesta una resonancia y cuánto me cuesta una tomografía? La diferencia es alta en precio. Entonces, a veces tenemos que ver, ¿le hago o no le hago? Si le hago, el paciente no va a tener para comprar su remedio. Entonces, ahí es lo que vamos viendo que es el beneficio. Primero, la utilidad. Si lo que quiero ver es un tumor, ¿para qué voy a gastar $400 o más dependiendo del equipo? Si con $400 lo puedo hacer igual. Una buena tomografía de utilidad me lo va a mostrar igual que una resonancia. Entonces, siempre considero, tengo duda, ¿qué pido? ¿Cuál es mejor? Para la siguiente clase, los que tengan interés, me presentan una tarea para tener un punto extra. Recuerden que les dije en la anterior clase que vamos a utilizar inteligencia artificial. Entonces quisiera que entren a Open Evidence. No digo que se la vayan a la aplicación, que ocupa espacio, pero con el navegador entren a Open Evidence y busquen por lo menos 4 estudios. Primero vale la pregunta, póngale el prompt, así. El prompt. Ponte en modo experto imagenólogo y dame quién tiene mayor especificidad y sensibilidad para patologías pulmonares entre la tomografía y la resonancia. Esa misma pregunta se la puedo hacer a Google, pero Google no me va a dar la referencia que quiero. Se la puedo hacer a ChatGPT también, pero no me va a dar la referencia probablemente. Porque con este ejercicio, además de que se ganen un bono por aprender, lo que quiero es que empiecen a usar la herramienta de inteligencia artificial para médicos, que es Open Evidence. Porque ese día, la clase anterior, solo una persona levantó
A ver, hay nuevos ahora. Levanten la mano quienes utilizan Open Evidence. Entonces, en la siguiente clase, todos vamos a usar Open Evidence. Tenemos que aprovechar las herramientas que tienen ustedes como médicos en la tecnología. ¿Ok? Entonces, siempre dejamos esta duda. ¿Cuál es mejor? ¿La tomografía o la resonancia? ¿Cuál voy a utilizar? Si le pregunto un examen, deme un número, por favor. 8. 8. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por favor, ¿cómo es tu nombre? No, mi compañero. Marcelo. Sí. Marcelo, me pongo en modo paciente y usted en modo médico. Doctor, ¿qué me recomienda que me haga para lo que usted me está estudiando? ¿Una tomografía o una resonancia? Una tomografía. No. El criterio no está en decir tomo. ¿Cuál sería el principal criterio? Algo más económico, ¿no? El principal criterio es ese, que durante la entrevista yo pueda detectar cuáles son las características socioeconómicas del paciente. ¿Tiene seguro? ¿No tiene seguro? Porque tampoco voy a ir a decirle de manera que se sienta ofendido, diciéndole, a ver, dígame, ¿usted tiene plata o no tiene plata para ver qué le voy a hacer? Es una ofensa para el paciente, aunque en la realidad es lo que tengo que buscar, pero no tengo que ser como House, que es directo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento yo detecto las condiciones económicas del paciente durante la entrevista? Acuérdense lo que aprendieron en semiología. Marcelo, me das un número, por favor. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Compañera. Usted. ¿Sí? ¿En qué momento detectamos la condición socioeconómica de un paciente? Cuando le estamos preguntando dónde vive, si tiene luz, si tiene agua, servicio básico. Exacto. En psicosociales y alguien, ¿dónde más? Porque ¿de qué sirve que yo viva en Ubarillo, Equipetrol o Limón si no tengo trabajo? Porque puede ser que viva en la casa de mi madre, pero yo no tengo. Entonces, la ocupación. Entonces, cuando estén haciendo, por favor, no sean caballos de cochero, de solo mirar neumonía, yo le doy el tratamiento y qué me importa si tiene o no tiene. El éxito de tu tratamiento va a ser valorar todas estas condiciones. Así como dice Marcelo, ¿qué le pido? ¿Una tomografía o una resonancia? A ver, yo estoy sospechando un tumor de mediastino que puede estar con metástasis. Creo que la tomografía no me va a ayudar para partes blandas, en cambio la resonancia sí, porque ¿qué tipo de cáncer estoy pensando? Estoy pensando más en un tipo de linfoma. Las partes blandas de la tomografía, como vamos a ver en la práctica, partes blandas, cambios, no me ayuda mucho una tomografía, pero sí una resonancia. Entonces, eso es lo que quiero, queridos amigos, que cuando estén valorando un estudio, qué es lo que les van a pedir, consideren por qué le van a pedir y no olvidarse de no ser. ¿Qué palabra utilizamos cuando consideramos la condición económica del paciente? ¿En qué modo tengo que ponerme yo como médico? ¿Objetivo? En modo empático, porque tengo compañeros en la residencia que eran capísimos en memoria, pero lo tenían al paciente, el paciente estaba llorando y él no se juntaba. Por la receta no le preguntaba si había posibilidad de conseguirse. Y muchas veces ustedes como médicos, ¿qué van a hacer? Van a ir a su vitrina, van a sacar muestras médicas, todo lo que puedan, porque ustedes dan cuenta que la condición económica del paciente no es tan buena. Entonces, eso es lo que quiero, querido amigo, cuando les decía balanza, riesgo-beneficio. Pero no implica que no tengan que pedir. Que lo pueda hacer el paciente o no lo puede hacer el paciente es otra cosa. Si yo considero que es lo mejor, porque indicación médica, resonancia magnética, aunque cueste $400, decir que el paciente no lo tiene. Entonces, ¿qué hago en ese caso?
Doña María, ¿sabe qué? Miren, las damas de la Bozales, hoy en el canal de televisión o en la red les doy alternativa donde puedan conseguirse para alcanzar. ¿Sí? Entonces, la resonancia tiene sus ventajas, la tomografía tiene sus ventajas, pero investiguemos para que no sea un criterio de nosotros. Vamos a hacer esta tareita, vamos a buscar en Open Evidence, pónganle en Word, porque si no le damos un prompt a una IA, van a ver ustedes que ya deben de preguntar, ¿dan un tratamiento para infarto? No, lo siento, no puedo dar porque no me lo permite. Pero decirle, ponete en modo cardiólogo, especialista en enfermedades coronarias, no hay que saber pedir. Por eso es que quiero que practiquen inteligencia artificial. Soy de los que promociono el sentido de usar tecnología, ¿por qué tenemos que saber usar? Porque mañana cuando te venga un paciente, ese paciente ya ha buscado en Google, ese paciente ya buscó en ChatGPT y te va a contradecir en que tenés que... Porque nosotros los médicos, ¿por qué no necesitamos inteligencia artificial? Porque tenemos los libros. Si tenemos la suerte, estamos en una biblioteca que tiene los libros de última generación, que tiene acceso digital, estamos bien. El paciente de donde no entra a la biblioteca, el paciente entra a Google generalmente, tiene más resultados. Ok, entonces, investigamos. No es obligatorio. El que quiera lo busca, el que no quiera, solamente que si la receta a mano, la ha hecho investigación, le conozco un punto para que no pueda ser. Tampoco voy a preguntar en el examen qué dice ahora el evidencia. No, pero sí les voy a preguntar esto que estamos hablando de conocerlo. ¿Cuándo decido hacer una resonancia o cuándo decido hacer una tomografía? ¿Okay? Sí, por favor. Ella dice que la resonancia nos facilita ver más las partes blandas, nos da más información, más detalle de las partes blandas. Y entonces la tomografía, ¿en qué más puede ayudar la resonancia? Es que las dos son buenas, pero una tomografía, los cambios técnicos, no te demuestran con el cambio de son partes blandas. Por ejemplo, los cambios, como yo reconozco un cambio de la mano, porque altera la sombra del vecino. Y aquí no tiene esta línea, de pronto yo veo que la línea está torcida, aunque algo le puede empujar. Entonces no veo cambio. Para eso le podemos compartir si lo va a disputar. En cambio, la resonancia tiene una mejor especificidad que no solamente puede haber cambio de la ciencia, sino también puede haber la densidad. Es lo mismo que la radiografía, solo que tiene como parte blanca. O sea, no me aprecia más. Primero, la radiografía se utiliza a través de la resonancia. No, perdón, la resonancia. Sí. La resonancia de la tomografía. Estaba diciendo la cuando usted pide una palabra de comunidad, usted no le va a pedir una resonancia. Usted hay una radiografía, una tomografía está feliz. Pero si usted está sospechando un tumor de ecoántima de Lucaria, por ejemplo, puede ser un linfoma, entonces ahí ya no va a estar bien de buscar solo una masa en pared, sino también esperan encontrar adenomigales en la zona del intestino. Entonces hay que pedir una resonancia. Entonces depende de qué estamos buscando. Si el costo fuera lo mismo, porque olvidémonos del dinero, ¿qué es mejor? ¿Una resonancia o una tomografía? ¿Cuál tiene menos riesgo? La resonancia no tiene riesgo para el brazo. Pero tiene riesgo si el paciente tiene marcapaso. Se le va a arrancar el brazo con un super imán. Aunque ahora los nuevos tomógrafos ya tienen opciones de poder, si tenés marcapaso, no cualquier tomógrafo te lo va a hacer por el resonador. Entonces, riesgo-beneficio siempre miramos, porque la desventaja de la resonancia es como un imán. Entonces, si la persona tiene un artefacto como ser
un cuerpo extraño. Imagínate que te tiraron un accidente, una bala, una montaña, y no se la sacaron, a la resonancia se va a poder hacer daño. O tiene un marcapaso con un electrodo. Hoy, los nuevos aparatos ya no tienen esa tanta fuerza de riesgo. ¿Okay? La fibrobroncoscopía, invasiva o no invasiva, es invasiva. Aunque no porta ninguna barrera, porque solo navegar por dentro de la vía aérea, pero pueden estimular reflejos, por ejemplo, un broncoespasmo, por ejemplo, una arritmia, porque hay receptores en esa zona. Entonces, lo que podría ser simple, entrar a mirar, se puede complicar. Se lo ponemos invasivo por el riesgo que tiene. Entonces, la fibrobroncoscopía tiene una gran ventaja, que puedes mirar y además con la tecnología permite usar una herramienta, por ejemplo, una pinza para hacer biopsia o un cepillo para cepillar o poder lavar. Entonces, si combinas esto, biopsia, lavado, cepillado, y tiene otra gran ventaja de los métodos complementarios que puede ser terapéutica. Es que si ya no es diagnóstica, terapéutica significa que puedes hacer un tratamiento con eso. Por ejemplo, un cuerpo extraño. Puedes entrar con el fibrobroncoscopio, ubicarlo donde está. Tengo un caso en la práctica que van a ver. Hubiera sido bonito que lo piense el médico, pero no ya ese aprendizaje lo tenemos. Entras, retiras, sea una moneda, cualquier cuerpo extraño que se está dando esto. A veces hay personas que se les rompe el diente mientras están masticando una prótesis, puedes sacar. Y otra de las cosas interesantes que puedes hacer con la fibrobroncoscopía es que puedes colocar prótesis. En vez de operar el tórax, abrir toda la cancha costal, directamente ingresa por dentro y puedes colocar una prótesis para aumentar el oxígeno. Entonces, la fibrobroncoscopía no es solamente diagnóstica. En gastroenterología van a ver la famosa PEDA. ¿Qué es la PEDA? La videoendoscopía directiva a la cuadra. Y este estudio de la fibrobroncoscopía tiene sus indicaciones. Cuando estemos hablando de hemorragias pulmonares, cuando estemos hablando de procesos infecciosos que queremos tener un cultivo mejor, aquí vamos a empezar a la fibrobroncoscopía. Pero lo que quiero que se quede, que el riesgo-beneficio, siempre el beneficio va a ser mayor que el riesgo. Por eso es que este estudio generalmente lo hacemos en un ambiente que en caso que haya arritmia, tengo cómo tratarla. En caso que haya un problema, tengo que tratarla. Pero no la podemos hacer si el paciente está inconsciente. No la podemos hacer si el paciente ha tenido un infarto reciente o problemas de riesgo de arritmia. No podemos correr ese riesgo. Y si vamos a hacer procedimientos biópsicos, tenemos que tener precaución que no esté alterado su cascada de coagulación. Porque un corte que hagamos puede generar un sangrador para el paciente. Entonces, ¿cuándo vamos a pedirla? Depende de lo que estoy buscando. Entonces, tengo un paciente que tiene tos y no le encuentro por qué está tosiendo. La radiografía no me muestra nada, la tomografía tampoco. Claro, con la fibrobroncoscopía puedo ir a ver dónde hay una lesión irritativa. O un paciente que esté con hemoptisis, la radiografía no te ayuda para nada,
tal vez una arteriografía si está roto un capilar o una gamografía de perfusión podría ayudarte. Pero con la videoendoscopía vos estás entrando y estás viendo si viene del bronquio derecho o del bronquio izquierdo y de qué nivel. Y te va a orientar. Entonces recuerden, diagnóstica y terapéutica. Riesgo, beneficio, si sumamos las cosas que hagan, nos favorece bastante. Pero tengan precaución que tiene alguna complicación. Es bonito cuando estamos navegando, siempre esta muestra, cuando estoy acompañada con una endoscopía, sea directiva o sea alta, siempre tiene esa muestra. Esa muestra le orienta a nuestro estar. El tipo de tejido, aquí vemos cartílago, los orificios que son las entradas del bronquio derecho e izquierdo, estamos en la tráquea. Entonces, eso nos va a orientar bastante. Fíjense, estamos más adentro, esto es tráquea. Y hoy, el fibrobroncoscopio, mi dedo es grueso. Hay más delgadito todavía para poder ingresar lo más profundo que se pueda. Broncoespasmo, hipoxia, arritmia, hemorragia. Pero fíjense, aunque la mortalidad es baja, es una 10.000 por complicación, pero justo ley de Murphy puede ser tu paciente. Entonces, ¿cómo disminuimos este riesgo? Estar atento a las posibilidades que pudieran haber. Ventajas, miro que hay, biopsia. Ventaja, lavo, cepillo, centrifugo, porque con este catéter que puedo meterle, puedo meter por un lado y aspirar por otro lado. Entonces, esas son las múltiples ventajas que tenemos con la fibrobroncoscopía. Y si esto lo combinamos con el anterior, ¿cuál era el anterior? La ecografía, estamos sumando. Estoy mirando y además estoy provocando sombras para ir a ver la sombra. Esa es la ventaja que tenemos ahora. En ocasiones, con la fibrobroncoscopía vamos a solicitar un lavado coagular. Esto vamos a ver cuando estemos hablando de neumonía, cuando estemos hablando para tratar de identificar cuál es la causa, cuál es el agente biológico, o cuando estemos sospechando de un proceso clásico, un cáncer, no sabemos el tipo de cáncer, entonces vamos a cepillar y vamos a tratar de encontrar. Entonces, hay que tomar en cuenta cuál es la fórmula normal. Siempre vemos son cantidad de celularidad, cantidad de neutrófilos, cantidad de linfocitos y cantidad de eosinófilos. En base a esta fórmula, nosotros podemos decir, ya lo que tienen que considerar cuando estén valorando la fórmula es si el paciente es fumador o no es fumador. Los pacientes fumadores tienen una diferencia de valores debido al proceso irritativo que provoca el tabaco. Entonces, en personas fumadoras cambia y vamos a tener que el porcentaje de neutrófilo puede sugerir que hay un proceso inflamatorio. Entonces, consideren siempre el anamnesis, tomar en cuenta, ¿fuma tu paciente o no fuma tu paciente? En los pacientes con eosinofilia primaria, aquí vamos a tener una alta eosinofilia, descartamos procesos alérgicos, y en los procesos neoplásicos, donde no sabemos dónde está el tumor, no hay esa margen grande de circularidad aumentada, pues nos va a poder tratar de por lo menos detectar la característica de atipía. Mejor, si encontró la siguiente, tráigase un botecito de agua, que eso le va a ayudar a que dé su interpretación. Entonces, si sumamos, queridos amigos, el lavado, la biopsia, más la imagen directa, vamos a tener una mayor probabilidad de diagnóstico. Y este estudio casi ya no lo hacemos, pero como médico tenemos que conocerlo, que es la combinación de los rayos X
con el contraste con un barrio. Antes teníamos que ver qué alteración tenemos. Tenemos una bronquiectasia, por ejemplo. Cuando estemos hablando de patologías bronquiales, pues nos ayuda mucho la utilización de este contraste. Pero hoy con la tomografía, con esa reconstrucción que les he mostrado, que podemos ver la tráquea como si estuviéramos viendo de lejos, lo propio podemos ver a nivel de los bronquios. Entonces ya la arteriografía nos llega más como un conocimiento médico que existe ese procedimiento, pero es muy rara ocasión la vamos a pedir, ya que el diagnóstico de bronquiectasia o de OCA de bronquio, pues lo hacemos ya sea con una fibrobroncoscopía o una resonancia o una tomografía. Y métodos más invasivos en situaciones donde queremos ver ya directo, porque las imágenes no nos ayudan, especialmente si estamos sospechando de un problema de cáncer y queremos tomar una biopsia, pues vamos a usar ya sea una pleuroscopía, que es hacer, así como hacemos una lidoendoscopía, ya sea para tubo digestivo o para bronquio, ahora nos metemos a la cavidad torácica. Navegamos entre las pleuras, eso es una pleuroscopía. En vez de hacer una cirugía abierta, pues hacemos un pequeño orificio y con el fibrobroncoscopio vamos mirando. Cuando pedimos una pleuroscopía, vamos a ver el proceso neoplásico, en procesos de pleuresía, donde no tenemos la posibilidad de tener las muestras apropiadas, a pesar que examinemos un líquido de Hada o hagamos un refugado sobre el líquido pleural, pues no vamos a ver obligados a hacer este estudio. Entonces, esto cuando estemos hablando de pleuresía o de derrames pleurales, vamos a volver a repasar. Y en ocasiones tenemos que llamar al cirujano de tórax para poder ingresar y poder tomar una muestra más apropiada, especialmente cuando estamos sospechando de metástasis ganglionares y necesitamos tomar muestra a nivel mediastino. Ahí ya vamos a hablar con el cirujano. Y algo que sí o sí se tiene que quedar claro cuando estemos hablando de pleuresía es que no solamente vamos a hacer una toracocentesis para drenar o un neumotórax o un derrame pleural masivo, sino que tenemos que combinar el procedimiento con la toma de una muestra para la familia. Nosotros como médicos sí o sí tenemos que saber cuándo usar una toracocentesis. Cuando estemos hablando de neumotórax de extensión, es una emergencia, el paciente puede fallecer y lo podemos solucionar con una aguja simple. Un paciente que tenga una tremenda disnea por un gran derrame pleural, también con una sola aguja le podemos salvar la vida hasta que reciba la atención del cirujano. Entonces, cuando estemos hablando de cuándo hacemos toracocentesis, vamos a estar hablando de neumotórax y pleuresía, especialmente derrame pleural. Y cuando estemos con pleuresías, no con derrame pleural, porque hay una diferencia. Un derrame pleural, cuando hablemos de derrame pleural, para que me entiendan un poquito, son dos opciones que tenemos que ver. O es un exudado o es un trasudado. Cuando es exudado, es decir, que ese derrame es debido a la inflamación de la pleura, ahí tendríamos que pensar en hacer una biopsia. Pero si sabemos que ese paciente tiene un síndrome nefrótico, donde está perdiendo cualquier cantidad de proteínas, o es un paciente que tiene un problema cardíaco, o está en la resaca, obviamente que no voy a hacer una biopsia, porque sé que ese derrame pleural está siendo debido a los cambios en la presión osmótica y no voy a hacer nada aumentando la biopsia. ¿Sí? Entonces, cuando estemos hablando de derrame pleural, de pleuresía, vamos a recordar estos procedimientos que estamos hablando. Y otro procedimiento invasivo que hacemos es con la fibrobroncoscopía o sin la fibrobroncoscopía, tomar una muestra de la tráquea con una punción, así que era un cultivo de un paciente inmunodeprimido. Cuando estemos hablando de procesos neumónicos donde es necesario conocer la etiología lo más pronto posible para poder tener éxito y que el paciente no fallezca por una sepsis, buscamos tener una mejor sensibilidad en reconocer el germen. Porque si hago un cultivo de la boca, del esputo, es posible que el germen que esté cultivando sea por contaminación de la boca o de la garganta. En cambio, si lo hago directamente por la tráquea, la probabilidad de tener un germen que esté relacionado con una enfermedad va a ser mayor. Entonces puedo hacer
función transtraqueal o la puedo hacer transbronquial, como vimos usando el fibrobroncoscopio. Y en ocasiones podemos hacer transparietal, es decir, a través de la pared torácica poder ingresar. Cuando estoy buscando nódulos masas, no he podido realizar una fibrobroncoscopia, no me queda otra alternativa que buscar. Pero siempre previo fluoroscopio o tomografía. Tiene una sensibilidad bastante interesante, pero como cualquier proceso invasivo, debemos tener su cascada de coagulación apropiada. Y el último procedimiento que evitamos hacer es una biopsia pleural o pulmonar, porque eso implica ya procedimiento quirúrgico más grande. En ocasiones tenemos que abrir todo el tórax para tomar la muestra, porque no siempre la lesión está junto a la pared. A veces la lesión está bien en el interior del tórax y tenemos que abrir e ingresar. Entonces, ya son procedimientos invasivos que habitualmente tratamos de evitar. Y el método complementario más común que pedimos en neumología es el análisis de esputo. No solo vaciloscopía, por favor, porque he tenido estudiantes que han confundido la vaciloscopía, que es solamente en el esputo. La vaciloscopía la puedo hacer en la orina. Vaciloscopía significa mirar vacilo. Puede ser en saliva, puede ser en orina, puede ser en líquido acítico, en líquido pleural, en cualquier parte. Pero cuando hablamos de análisis de esputo, estamos englobando a no solamente la vaciloscopía, sino también podemos tener la cantidad de células que pueden estar cambiadas, por ejemplo, una metaplasia, una displasia, un proceso neoplásico, o en los procesos asmáticos, donde queremos ver cristales, o en procesos parasitarios. Entonces, el análisis de esputo habitualmente lo vamos a pedir de manera común cuando estamos solicitando procesos infecciosos. El análisis de esputo con función de grano, cultivo y antibiograma, siempre pedimos. Pero también vamos a ver que en la neumonía eosinofílica, en el proceso alérgico, en el asma, también pedimos análisis de esputo, pero ya no con ese enfoque de ver bacterias, sino ver celularidad y ver cristales. ¿Sí? Hay otras pruebas que podemos utilizar, por ejemplo, cuando estamos viendo el proceso alérgico, podemos tener una picada de un insecto, o podemos hacer la famosa PPD, proteína purificada, cuando estamos viendo la reacción para la tuberculosis. Y en la fibrosis quística, que afecta a la parte pulmonar, la sinusitis, aquí vamos a ver una prueba del sudor para la mucoviscidosis. Entonces, no se olviden que si les pregunto en el examen, ¿qué prueba podemos solicitarle a un paciente que tiene una fibrosis pulmonar hipoquística? Ahí deben recordar que existe esta prueba que es la del sudor para el diagnóstico. ¿Sí? Y las pruebas funcionales son las que piden en fisiología. ¿Cuáles son las pruebas funcionales? La gasometría, la espirometría y la capnografía, más la plextimografía. La plextimografía casi no la estamos haciendo. No sé si llevaron fisiología en la práctica, que es como eso que miden los terremotos. Una aguja que va a marcar en un cilindro. ¿Hicieron la filmografía en el laboratorio? No recuerdo si lo tenemos acá. No. Ok. Eso es para ver cuánto es la capacidad de distensión con cada respiración, pero con el tema de la espirometría, esto cada vez se está haciendo menos la plextimografía, ¿no? Entonces, cuando estemos hablando de pruebas funcionales, también por favor consideren las dos, las invasivas y las no invasivas. Si les digo invasiva, vamos a pensar en gasometría, es decir, que tenemos que hacer una aguja, funcionar una arteria o una vena para tomar la muestra. En cambio, puedo tener pruebas no invasivas para medir gases, como sea el oxígeno o sea el dióxido de carbono, a través de métodos externos. Por ejemplo, una pulsoximetría, que casi todos deben tener su pulsoxímetro, o un capnógrafo. Ponemos la salida de la respiración y estamos midiendo. Entonces, ahí tenemos que ver qué vamos a utilizar. Cuando hablemos de la espirometría, especialmente en dos metodologías, vamos a volver a pasar en el asma y en la enfermedad pulmonar respiratoria.
detalle y les decía en la clase anterior los valores que sí o sí tenemos que recordar y que los vamos a volver a revisar. Entonces, la espirometría básicamente para hacer un diagnóstico y no es para tratamiento, no es terapéutica como el todo. ¿Sí? Entonces, cuando estemos hablando de patología específica, vamos a volver a considerar cuándo solicitar estos estudios. ¿Sí? Quiero ver si es un problema obstructivo, quiero ver si es un problema destructivo, o quiero ver si es un problema, por ejemplo, de mecánica. El paciente no tiene fuerza, el correr, el turismo o estas enfermedades que pueden alterar la capacidad de contracción y relajación de los músculos respiratorios. Cuando estemos viendo con detalle asma y EPO, vamos a volver a revisar estas gráficas, que con estas 4 columnas que yo la apliqué, cómo es la capacidad vital, cuánto es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, cuál es la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo con la capacidad vital forzada, o cuánto es el peso. Aquí yo voy a poder darme cuenta si el problema es restrictivo, el problema es destructivo o el problema es técnico. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver neumonía, ectasia, edema. ¿Pido espirometría? Probablemente no, porque sé cómo no va a salir y el diagnóstico va a ser diferente. Vamos a ver cómo va a estar. Características propias y en la práctica vamos a ver también cómo hacerlo, cómo interpretar una espirometría. Hoy tenemos la suerte que en la universidad tenemos un laboratorio, en el hospital también tenemos un laboratorio de espirómetro. Hoy un espirómetro es en la palma de mi mano, casi el tamaño de un celular. Entonces solo tenemos que soplar y ahí interpretar los valores. Y es fácil, lo vamos a ver y lo vamos a interpretar, porque simplemente tenemos que reconocer estas curvas. Las curvas que van cambiando de una persona con los años, vamos disminuyendo nuestro volumen minuto, pero no el volumen minuto, sino nuestra capacidad de volumen vital o total. Y cómo es el patrón de un paciente obstructivo y cómo es el paciente de un restrictivo. Entonces, siempre vemos qué patrón presenta. Obstructivo o restrictivo. ¿Qué tanto está comprometido? 10%, 20%, 30%. Responde al broncodilatador, mejora. Pues estas características de interpretación son las que nos orientan. Ok, con este resultado yo digo, es asma, no, es EPO, no, es bronquitis, no, es neumonía. ¿Sí? Eso nos orienta. Obviamente una neumonía no voy a pedir, ni por si acaso, ¿no? Si se me ocurre preguntarles en el examen, ¿se puede pedir una espirometría para una neumonía? ¿Se puede? Claro que sí. ¿Pero qué utilidad tiene? No tiene sentido. Sí. Pero puedo pedir porque, ¿qué hace una espirometría? Solo es hacerle soplar a una persona, meta de onda y sople por la boca. Esa es una espirometría. Pero, ¿tiene utilidad en una neumonía? No. Probablemente no la vamos a indicar para diagnosticar o evaluar el cómo. Y vamos a ver que en el asma, para terminar, en ocasiones la espirometría parece normal porque no hay cambio con el broncodilatador y también tengo que provocar una broncoconstricción para la metacolina. Cuando estemos hablando de asma, voy a entrar nuevamente a mostrar este detalle de la prueba de la metacolina. ¿Sí? Entonces, todos estos antiinflamatorios, broncodilatadores, los tenemos que considerar cuando vamos a solicitar este estudio. ¿Alguna pregunta? ¿La pregunta queda clara? Sí. Muy bien. Entonces, todavía no repasé el último grupo y todavía lo voy a hacer mañana. Cuando tenemos tiempo, para los